El decreto 5143 del 10 de abril, promulgado por Arce Catacora, le da al Consejo de Magistratura, le da un poder impresionante que no tenía antes. Pero lo más grave, le da la atribución de hacerse cargo de los datos de la gente. Y no solamente hacerse cargo de los datos de la gente, porque el Consejo de la Magistratura es para administrar la cuestión judicial. Está bien, el derecho real le pertenecía siempre al sistema judicial, porque se suponía que tus datos estaban protegidos. Hoy se los entrega a través de la AGETIC al gobierno. Lo que estuvimos peleando desde el censo para que esto no ocurra. Bueno, ocurrió. La señora viceministra Saravia habla del tema. Dale. Es importante señalar que los decretos supremos son normas que reglamentan a las leyes. Y en este caso no se ha tocado ningún derecho o ninguna competencia que dé paso a una ley. Le explico mejor. Resultado de los procedimientos administrativos agrarios ejecutados por el Instituto de Reforma Agraria que deriven en títulos ejecutoriados, certificados de saneamiento y resoluciones finales que declaren tierra podrán inscribirse en derechos reales presentando los planos correspondientes. Aquí, las entidades públicas que conforme a sus atribuciones y a través de medios informáticos recolectan, generan o validan datos o información necesaria para el procedimiento de los registros de derechos reales deben interoperarlos con el Sistema Único de Registro de Derechos Reales de acuerdo a la coordinación interinstitucional. Las entidades autónomas, conforme a sus competencias que recolecten, generen, transformen o validen datos necesarios para el registro de derechos reales, podrán interoperar datos con el Sistema Único de Registro de Derechos Reales a través de los mecanismos de coordinación interinstitucional. Esto es grave de verdad porque el AGETIC se va a encargar de tus datos. Y cuando te toque quejarte, no vas a tener a quién. Sigamos escuchándola a la señora. Como les decía, esta ley que regula derechos pues 025 que establece que se tendrá que regular derechos reales a través de una ley. Sin embargo, lo que hace este decreto es solamente reglamentar el funcionamiento de este registro. En ese sentido, deja el reglamento anterior y lo único que hace de 91 artículos que consta este decreto supremo 5143, incorporar 17 artículos que hacen al tema de la interoperabilidad, al tema de la bancarización, es decir, la gente ya no va a ir a pagar a la ventanilla, lo va a hacer por los... El problema de la interoperabilidad es el tema, el nudo gordiano de esto. El gobierno, no el Estado, el gobierno va a tener toda la información de ustedes, toda. Cuántas casas tenés, cuánta plata debés, cuántas cosas hiciste, todo eso. Y eso, ¿saben qué? Es patrimonio de ustedes. Salvo que sea con juez, no, pero ellos van a tener en la AGETIC y la AGETIC va a buscar lo que le dé la gana. Créanme que es peligroso. ¿Qué dijo José Luis Santisteban, Justiniano? Mierda, ¿y qué, güey? Ya, lo ponemos. ¿Pero qué, güey? Vamos a cortar. Puta madre, viejo. A ver, en primer término, hay que establecer que los derechos reales, es decir, la propiedad en general, está protegida por el órgano judicial, por el Poder Judicial, y no por los poderes ejecutivos ni otros poderes. Por eso solo se regula por ley. Cuando nacen los derechos reales, hace muchísimas décadas atrás, en los primeros códigos civiles, nacen, o sea, dependientes de un registro del Poder Judicial. Por eso es que la ley del año 1887 establece con claridad el Código Civil
Es decir, los derechos reales nacen del Código Civil porque es el derecho de la propiedad, que es un derecho fundamental. Así está en las 18 constituciones anteriores, en la protección de la propiedad privada, en general, urbana, pública, mueble, etcétera, etcétera. Hasta ahí, por ejemplo, podemos establecer que los derechos reales siempre fueron parte y ahora siguen siendo parte del Poder Judicial, no de otro poder. Y siempre fueron regulados por ley. El último Código Civil del 72 y vigente, el 76, los famosos códigos Banzer, establecieron las oficinas de derechos reales, ¿no es cierto?, en cada consejo de la judicatura. En esa época se llamaba Consejo de la Judicatura, lo que hoy es el Consejo de la Magistratura. Es decir, que solo la ley regulaba. ¿Qué es lo que sucede en el año 2004? Para regular algunos elementos, ¿no es cierto?, de las inscripciones, Carlos Mesa dicta un decreto y regula algunas situaciones de inscripciones, pero no lo saca del Consejo de la Judicatura en esa época que se llamaba lo que hoy es el Consejo de la Magistratura. Ese fue el año 2004. Es decir, sigue manteniendo el control absoluto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que también en el Código Civil, que fue elevado a rango de ley el año 2018 por ley 1071 el 20 de julio del 2018, donde se establece ya y se reglamenta, se norma por ley todo lo que es los registros públicos de derechos reales en el Poder Judicial. Y es una fuente de ingresos económicos del Poder Judicial también. Porque una propiedad privada, hay que entenderlo con claridad, solo puede ser despojada de su propietario mediante sentencia judicial firme ejecutorial, sea agraria, sea urbana, sea como sea indivisible, divisible, etcétera, etcétera. Ya las reformas constitucionales establecieron también que las competencias sobre los derechos reales sean del Poder Judicial, no de otros poderes de Estado, y se regulen mediante ley. Porque cuando se dicta la Constitución se establece la competencia del nivel central del Estado, exclusiva, pero que debe ser regulada por ley. Luego aparece el año 2010 la ley 025 del Poder Judicial, del órgano judicial, y establece con claridad que mediante una ley especial se regulará y se consolidarán los derechos reales en el Poder Judicial. Esta ley, ¿por qué es importante la ley del órgano judicial 025 del año 2010? Porque fíjense ustedes que cuando el nivel central, la Asamblea, dicta una ley que es de competencia de un poder determinado de Estado y no del Poder Ejecutivo, no le da plazo ni le da atribuciones al Poder Ejecutivo para reglamentarla. Solo le da para fines constitucionales, dice, eso es para promulgarla y publicarla, nada más. Es decir, no hay plazo para reglamentar. ¿Por qué? Porque las leyes que regulan las competencias de los poderes, en este caso el Poder Judicial, también el Poder Electoral, no pueden ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo, porque hay independencia de órganos. Solamente se reglamentan por el poder que tiene la competencia. Por ejemplo, el Poder Judicial dicta sus propias normas y reglamentos para funcionar, es decir, para hacer andar las leyes, para cumplir sus atribuciones. El Poder Electoral dicta leyes y normas para reglamentar sus atribuciones, no espera decretos supremos, porque no puede hacerlo el Poder Ejecutivo, porque es competencia del poder del Estado. Esa es la independencia de órganos, pero también la clasificación competencial. ¿Qué quiere decir aquello? Que si el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamenta o norma las funciones del Poder Judicial, eso es una invasión competencial, un avasallamiento. No puede regular un poder a otro poder cuando tienen competencias definidas por Constitución y por ley. Entonces, esta norma 025 estableció que mediante ley especial debe regularse los derechos reales dentro del Poder Judicial. No hay una ley especial de derechos reales que sea específica para hablar solo de derechos reales. Solo se ha dictado hasta ahora la del notariado, no así la de derechos reales. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa con el decreto 5143? Es que reglamenta, primero que se dicta violando las leyes y la Constitución.
La ley 025 dice que debe regularse igual que el Código Civil, que es ley del Estado 1071, el actual que está vigente, mediante ley especial debe regularse. Este decreto supremo no es una ley especial. Entonces quiere decir que el decreto supremo es inconstitucional, es decir, contrasta con la Constitución y contrasta con la ley. Podría pensarse de buena fe que el Poder Ejecutivo quiere colaborar al Poder Judicial para que reglamente, pero que no salga de esas atribuciones y competencias sus funciones, que es el registro, inscripción, etcétera, etcétera, de la propiedad, las garantías de la propiedad. Resulta que este decreto 5143 le impone que debe utilizar un gobierno electrónico en sus registros de derechos reales. Pero resulta que el gobierno electrónico está regulado por otro decreto supremo que crea la famosa AGETIC. Esa agencia AGETIC está regulada por decreto y depende del Ministerio de la Presidencia, donde van todos los registros, archivos públicos, pero en forma electrónica. Esa AGETIC es del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, a través del Consejo de la Magistratura y Derechos Reales, tiene sus propios archivos y registros. Como los haya, es potestad solo de Derechos Reales y del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Es decir, en términos prácticos, se sacan los archivos de Derechos Reales y se lo lleva a la Agencia de Información y Tecnología del Poder Ejecutivo. Todas nuestras propiedades van a estar en la AGETIC, también en derechos reales, obviamente, donde se hace el trámite, pero van a estar en la AGETIC, en un órgano enteramente político, que sus decretos supremos son dictados para ejercer sus competencias, y los derechos reales no son competencia del Poder Ejecutivo, son competencia del Poder Judicial. No puede el decreto supremo del gobierno llevarse una competencia cuyo principio de seguridad jurídica es el registro. Nuestra seguridad jurídica, ese principio que está en la Constitución, es el registro de nuestras propiedades en el Poder Judicial, no en el Poder Ejecutivo. Entonces se lleva el registro a la AGETIC y obviamente, más allá de la inconstitucionalidad, violenta el principio de seguridad jurídica y garantías al derecho de propiedad. Es decir, viola ya el artículo 56 de la Constitución, los principios de la administración pública y la implementación y promoción de justicia, que uno de esos principios es el principio de seguridad jurídica y que es materia de amparo siempre, porque se genera, nadie puede vivir en inseguridad jurídica, porque la Constitución lo protege a los derechos, ¿no es cierto?, fundamentales, porque el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, mi inmueble, sea urbano, sea rural, etcétera, etcétera. El registro que ahora manejará, si es que este decreto supremo se ejecuta, obviamente, si Derechos Reales y el Consejo de la Magistratura permiten hacer eso, es que el Poder Ejecutivo tendrá un registro. Y ese registro valdrá para Derechos Reales porque está en el decreto supremo de la implementación de un sistema de derechos reales en la AGETIC, en el Poder Ejecutivo. Esa es la violación, esa es la inconstitucionalidad. ¿Inconstitucional por qué? Porque pone en entredicho nuestra seguridad jurídica sobre nuestro derecho de propiedad. Claringo, claringo. La viceministra no tiene razón y la inseguridad jurídica está en manos de la Marianela Prada, en pocas palabras. Después vendrá otro. En fin, vamos al corte, ahorita venimos. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros 2 meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Bolden, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certeza para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida.
Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando Santa Cruz. Este 2024, la quinta etapa de pavimentación contempla más de 40 kilómetros en los distritos 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12. Son calles, avenidas y segundas vías en diferentes zonas que se realizarán beneficiando a muchos barrios. El pavimento mejora la calidad de vida de los vecinos. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde.